Dice así la palabra de Dios, hermano, en el libro de Job. Tremendo libro lo que vamos a estar mirando hoy. Job, el capítulo 1, y leemos solamente pues esta parte que espero usted sea familiar a su vida. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz, donde está Irán, que se llamaba Job. Y este hombre era perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Y un día vinieron los hijos de Dios, versículo 6, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿teme a Dios en balde? ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Efesios 6:13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Santo, en esta mañana nos encomendamos a la predicación de tu palabra, a la obra del Espíritu de Dios, al ordenar que a través de tu palabra, Señor, personas que no te conozcan pasen de la muerte a la vida, y las personas que son creyentes, Señor, sean confrontados y como resultado de ver tu palabra hablando y sintiéndola en nuestro corazón, seamos más a la medida de Jesús. Quítame, mira aquí, Señor, habla tú a nuestros corazones, y te lo pedimos todo, dándote a ti el honor y la gloria. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú pongas una cerca alrededor de este lugar por la sangre derramada en la cruz de Calvario. Que tu Espíritu tenga plena libertad, Señor, y también nuestros corazones, Señor, sean librados, Señor, de toda influencia que quiera quitar nuestra mente y nuestra apreciación a la palabra de Dios. Pedimos todo esto y tendremos el cuidado de darte a ti las gracias por lo que tú vas a hacer
como resultado. En el nombre de Jesús de Nazaret, la iglesia dice amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. En el recién conflicto de Irán y Estados Unidos, en los últimos bombardeos que están sucediendo anoche y antenoche, hay un video que ha salido de una persona filmando en su teléfono, con su teléfono, las explosiones que estaban sucediendo así como un poquito lejos de él, y él entonces enseñando todo lo que estaba explotando en las bombas que tiraban los americanos. Desde Irán viene ese video. Cuando de repente un de esos bombas se ve en el video que pega más cerca, y el video entonces, el teléfono empieza a moverse como huyendo, y él tratando de filmar y al mismo tiempo huyendo, y cae otra bomba más que le da como humo y algunas piedras que vienen a su vida, y el teléfono corre más, y de pronto el teléfono se ve en su pequeña pantalla todo rojo, y ahí se queda el teléfono mirando todo rojo nada más. Alguien escribe debajo de ese video diciendo: espero que el fotógrafo pudo sobrevivir lo que estaba viviendo. Y yo quiero hacerle la pregunta, hermano: ¿está usted sobreviviendo? Que usted vive en un lugar de conflicto en este mundo, un conflicto espiritual de seres que usted ni conoce, ni sabe, ni se da cuenta, pero obviamente las bombas se ven. Y nosotros necesitamos tener la competencia, la habilidad y el conocimiento de, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. En el día donde las bombas vienen hacia ti, donde se acerca este conflicto, y usted se da cuenta de que esto no es un juego, es realidad. Y la palabra de Dios me recuerda a mí de que para que el tema y el título que yo le he puesto me recuerda la palabra para poder resistir. Anote bien, hermano, la Biblia no dice para que no haya. Amén. ¿Alguien está leyendo la Biblia? Si no, hay que ponerle otra vez. Para que no dice para que no haya. No dice para que ni tengas. No dice nada de como que cuando uno acepta a Cristo, por ejemplo, que usted va a vivir en una cama de rosas. Y las iglesias están llenas de falsos pastores que enseñan que haz lo que yo te digo y se te acaba el problema. Sin embargo, la palabra de Dios me enseña a mí para que podáis resistir. No para que huyas, no para que tomes un film, una película, no para que vengas y veas a alguien cantar y predicar. No es para visitar, es para que puedas resistir en el día malo. Y cuando hacemos la pregunta, el día malo, nos vamos a Job. Y la palabra de Dios me enseña, hermanos, en esta mañana que la vida espiritual es un campo de batalla. Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo, de los enemigos que nosotros encontramos, pero en esta mañana queremos enfocar más que todo lo que usted experimenta en todas las áreas de su vida. Pueden haber bombazos del diablo, pueden haber explosiones en su vida, cosas que van a destruir, a desbaratar
nuestros sueños, nuestros mejores deseos, nuestras esperanzas. Porque usted está edificando su casa, su trabajo, su dinero, su retiro, sus nietos, sus hijos, su hogar, su matrimonio. Lo está poniendo donde están bombardeando. Y la vida entonces me recuerda a mí de que usted tiene recursos para poder, no hay que quizás, para poder, pero resistir. La Biblia no me quita a mí los problemas, sino que me da a mí la capacidad de que en Cristo se puede resolver el vivir, sobrevivir lo que está sucediendo alrededor y aún atacando nuestras vidas. Hay 3 verdades que esta historia del libro de Job en el capítulo 1 me recuerda a mí. Al hablar de campo de batalla espiritual en la vida, porque Job es un hombre perfecto, es un hombre moral, es un hombre casado, es un hombre que tiene 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, muchachitas hermosas, hermanos unidos, tiene todo el dinero que usted y yo estamos tratando de ganar, lo había alcanzado todo, era de todos los hombres en el oriente el más grande de los orientales, era un sultán con tremendo dinero. Y la palabra de Dios, y un hombre espiritual, una parte que no leímos, pero él todas las mañanas se despertaba para orar por sus hijos y los santificaba. Había algo en su oración que limpiaba a sus hijos en casualidad que ellos hubieran blasfemado al estar tomando, al estar yendo por la calle, al estar reuniéndose en sus fiestas, que sus fiestas no avergonzaran el nombre de Dios. Y él oraba por sus hijos. Y él dice en la Biblia que él hacía esto todos los días. Todos los días. Y de pronto, cuando usted lee, hay una palabra que sale. La palabra días. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, ellos tenían sus fiestas. Job ofrecía, dice, los sacrificios, no sea que sus hijos hubieran blasfemado a Dios. De esta manera hacía todos los días. Y en el versículo 6, y un día se acabó la cosa. Y un día que no era el día en su agenda, no estaba en el journal, en el diario de su vida. Él había escrito en el diario orar por papito, mamito, los 10 hijos, los nombres de los hijos. Él había programado su día, atender aquí, atender allá, terminar este trabajo, terminar el otro. No tenía él idea de otra agenda que pudiera ocurrir. Y la Biblia dice en el versículo 6, y un día, así como hay días de su vida, así hay días en otro lugar. Y la Biblia me dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y en el versículo 13 dice que cuando Satanás sale, dice, aconteció un día que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano, el primogénito, el más chiquito de los varones. Y ahí terminó su vida. La Biblia me dice, para que podáis resistir en el día malo. Hay una realidad que usted y yo necesitamos conocer, que es la realidad del conflicto espiritual, el conflicto de que estamos en una batalla, en una vida de batalla, de conflicto, de bombas, y estamos nosotros edificando nuestra vida sin darnos cuenta que las bombas también llegan a nosotros. Como le llegó un día
a Job. Sabe que a nosotros nos llega un día. Nosotros allá en Nueva York, mi familia, pues siempre cuidando el negocio que tenían mis padres, cerrando a cierta hora, poniendo todo. Y vinieron 5 muchachos, asaltaron a mi papá, a mi mamá, lo tiraron en el suelo, le pusieron una pistola en la cabeza y a un hombre que era el carnicero le pusieron la pistola atrás y el hombre tenía el cuchillo y se vira sin saber y lo mataron ahí un día. Ese mismo día venía yo de haber dado el anillo de compromiso a Mónica en Houston. Mis padres vivían en Nueva York. Un día llegué en el avión, le dije: papi, ¿por qué no están en el aeropuerto? Ya estoy aquí, vengan a buscarme. Y me dice mi papá: mira, papi, no puedo, busca un taxi. Y llegué, y en ese día cambió la suerte de esa familia, para decirlo así. En un día inesperado, mi hermano doblaba a la izquierda en su carro y vino un carro que sale de no se sabe de dónde, sale y mata a mi hermano en un golpe que le da, y el jeep que tiene sale dando vuelta 3 veces y se enciende. En un día suceden las cosas, en el día malo, pero la Biblia dice: para que podáis resistir. Y la palabra de Dios entonces me enseña 3 verdades que usted necesita para poder resistir en el día malo. Para que usted no cuitee, como dicen las personas, cuando usted no salga corriendo. Para que usted no sea de los creyentes modernos que buscan ya sea una oración, un agua bendita, un rezo, una alabanza, una canción, algo que una palanca que uno pueda tener para que no me suceda nada malo. Es como andar así con la mano en el nombre del Señor. ¿Sabes cómo hacer todo esto? Poner la pulsera. En mi país los niños cuando nacían le ponían una pulserita de oro con una cosita roja y negra. ¿Para qué? Para el mal ojo, el mal de ojo que le echaban las personas. Y en otras palabras, nosotros vivimos a veces en la vida cristiana yendo de aquí para allá, de aquí para allá, mas sin embargo las bombas caen en nuestra vida y la Biblia me dice: usted necesita resistir en el día malo. Es en el día difícil donde Cristo va a tener que verse. La llenura del Espíritu Santo tiene que enseñarse en la vida. Y la palabra de Dios me dice: hay 3 verdades que usted necesita tener para poder resistir. La primera es que usted tiene que saber, en un campo de batalla, usted necesita reconocer la realidad del conflicto, la realidad del conflicto. En otras palabras, usted no está viviendo, digamos, en una isla de vacaciones. La vida no es vacaciones, la vida es en el campo de batalla. La verdadera vida de todo hombre es en el campo de batalla. Y el capítulo de Job, el primer capítulo, se puede hacer un bosquejo de este capítulo de una manera fácil. El versículo 1 al versículo 12 es entonces la realidad del conflicto. Nos enseña el hombre ideal en un campo de batalla. Y nos enseña en el versículo 3, el versículo 6 en adelante, nos enseña entonces pues la manifestación de ese conflicto. Y por último, el versículo 20 al 22 me enseña el propósito, cuál era el fin de esa experiencia y lo que él tenía que hacer. La palabra de Dios entonces me enseña la realidad del conflicto. El libro de Job es tremendo libro, man. El libro de Job es el primero que encabeza los 5 libros que se llaman libros de sabiduría, que son entonces Job, los Salmos, Proverbios,
Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En Job, esos 5 libros es lo que ustedes le enseñaban a los niños judíos. Estos 5 libros lo que usted tiene que tener para tener éxito en la vida. Primero, tienes que saber cómo enfrentarte al sufrimiento, porque eso es clave en este mundo. Segundo, tienes que aprender cómo alabar, cómo relacionarte con Dios personalmente en los salmos. Tercero, necesitas reconocer los baches de la vida, las injusticias de la vida. Cuarto, necesitas conocer proverbios, cómo tomar las decisiones que te dan éxito en la vida. Y por último, Cantar de los Cantares. La vida tiene que vivirse con amor. Entonces, 5 cosas. Pero aquí miramos en el capítulo en Job, el primer capítulo, encontramos a la introducción a las personas para decirle, para que tú tengas sabiduría, tienes que enfrentarte a la vida donde tú vives. Y la vida donde tú vives es una vida que tiene realidad de conflicto, aunque tú no quieras, aunque tú hayas hecho todo lo que tenías que hacer, hiciste todo lo que tenías que hacer, te bautizaste, te confirmaste, la primera comunión, hiciste todo lo que tenías que hacer. Viniste a Cristo, te bautizaste, aceptaste al Señor, compraste una Biblia, hiciste todo lo que tenías que hacer, pero la batalla es una batalla, yo le escribo aquí, intergaláctica en la esfera espiritual. Y uso la palabra intergaláctica porque eso en el tiempo moderno de nosotros pues pensamos en esta guerra de planetas y de otras constelaciones, pero la palabra de Dios me enseña la realidad de un mundo espiritual, un mundo beyond, un mundo más allá, porque dice la Biblia, en los días que los niños tenían su convite, en los días que este hombre todos los días oraba por ellos, un día cambió cuando allá en otro más allá se encuentra, la Biblia me habla de Dios en el versículo 6 y 7, lo dice, un día vinieron los hijos de Dios. Los hijos de Dios es una frase que me habla de seres espirituales. Génesis capítulo 6 habla de hijos de Dios que abandonaron su lugar, su posición y vinieron y se infiltraron en esta vida y se juntaban con las mujeres del ser humano, y por eso vino el diluvio a este mundo, y los hijos de esa horrenda unión eran gigantes que todavía los hay. Es tremendo. No gente alta, sino eran gente tremenda que caminaban y tenían una inteligencia tremenda que ayudaban las civilizaciones a ser civilizaciones que nosotros hoy nos damos cuenta que tuvo que haber algo más allá. La palabra de Dios es consistente con ellos, porque los hijos de Dios vienen delante de Dios, y uno de ellos, otra cosa intergaláctica, para decirlo así, es Satanás. Viene también, está Dios, están los ángeles, los hijos de Dios que cantaban con el Señor cuando creó el cielo y la tierra, y la Biblia dice, y también entre ellos Satanás. Y la palabra de Dios entonces me enseña, hermano, que Dios cuando creó, déjeme decirle donde usted está viviendo, cuando creó este mundo, en Génesis capítulo 1, la Biblia dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y Colosenses capítulo 1, aquí se lo pongo, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque por Él fueron creadas todas las cosas, por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y la Biblia dice, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Pero no todo está para Él hoy. Y es entonces la diferencia entre Génesis capítulo 1:1 y Génesis capítulo 1:2, donde la tierra estaba entonces confundida, en caos.
Las tinieblas estaban en este mundo, y aunque Dios ha creado nuestras vidas, hay una realidad espiritual que influye. Aunque Job era una persona perfecta, era una persona apartado del mal, hermano, temeroso de Dios y apartado del mal, que la Biblia dice, y orando por sus hijos, que le vino el día malo. ¿Cuál es su día malo? Y usted necesita tener una fe, necesita tener una relación con Dios, donde usted después del día malo, no queremos el día malo, pero la Biblia me dice que después del día malo, en el caso de Job, y ahorita vamos a mirar eso, la Biblia me dice que él dice que en el versículo tremendo, dice, mire el versículo 20, ponme el versículo 20 y otra vez. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayendo en tierra. Es tremendo el golpe que el día malo le da. El golpe de la realidad espiritual fue tanta que el hombre se desploma, el hombre se desmaya, el hombre cae, pero cae con lo principal, adorando a Dios. El aplauso ve ahí, el aplauso va ahí. Nosotros no sabemos cuando la bomba cae y cuando nuestro video de pronto es porque desaparecimos. Pero que desaparezcamos cayendo con un corazón hacia Él. Sin nada vine a este mundo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y el versículo 22, el comentarista, el Espíritu de Dios, en todo esto no ofendió, dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios. ¿Qué tú estás haciendo? Despropósito alguno. Un hombre espiritual al principio, un hombre espiritual después, cuando el día malo le llega. Y la palabra de Dios me enseña que usted y yo vivimos en días donde hay otros días que no tienen nada que ver con mi agenda. Uno no escribe el día de la muerte de uno. Uno no dice mañana me voy a morir. No, uno ni quisiera. Y la Biblia me enseña en Efesios capítulo 6, el versículo 12, que nosotros, hermano, dice que Dios creó lo visible e invisible, pero nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, gobernadores de maldad de este mundo, de tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Y nosotros podemos leer eso y decir, ve con Job. Y la Biblia entonces me dice en Job que un día, en el lugar espiritual, donde él no tenía nada que decir, donde él oraba para allá, pero allá había otra agenda que no tenía nada que ver con mi input, no tenía que ver algo con mi opinión. Y usted y yo, para caminar con Cristo, siempre tenemos que tener ese reconocimiento de que existimos en una realidad de conflicto. No entendemos, miren, no entendemos el argumento y el diálogo entre el diablo y Dios. Y si Job hubiera estado ahí, hubiera dicho, espérate un momentito, está mal, fuera de tiempo un momentito, porque no me metan a mí en su asunto. Has considerado a mi siervo Job. No hay nadie como esta mujer, este hombre, esta mujer, tremendo. Y la Biblia me dice, Satanás, sí, es porque tú lo has bendecido, le has dado, le has cercado. Hermano, no se crea inmigrante si usted me ve.
No se crea, hermano inmigrante, que usted viene aquí a echarla para ganar. Porque eso sería como plantar una bodega en donde están cayendo las bombas. En Irak o Irán. Y la Biblia me dice, usted tiene que tener claro, no es nada malo usted plante lo que te va a plantar, pero usted tiene que reconocer de que nosotros no luchamos. Nuestra lucha no es con ICE, nuestra lucha es contra principados y potestades, gobernadores que están detrás de los que gobiernan. Huestes, no uno, huestes. Es una mafia. Tremendo. Y la palabra de Dios me dice, ni aún el varón perfecto se escapa. Job capítulo 1 me dice que él era perfecto. Génesis capítulo 3, Adán y Eva eran perfectos. De pronto una serpiente, aunque Dios ha dicho. Y sin darnos cuenta, ahí estaba esto espiritual visto en forma material. La Biblia me dice, mire un momentito hermano, no se me vaya. Hebreos capítulo 11 me dice la palabra de Dios en el versículo 3, y no lo tengo ahí, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo, y nosotros ahí constituido el universo por la palabra de Dios. El creyente tiene la fe de creer que cuando Dios dijo sea la luz, así fue. Creó los animales, creó todo, creó los cielos, lo visible e invisible, todo lo creó por Él y para Él. Y la Biblia me dice que lo interesante, de manera, Hebreos 11:3, que lo que se ve no fue hecho de lo que, pero dice, no, fue hecho, no que no fue hecho de lo que no se veía. Usted le pregunta a Job nunca leyó capítulo 1. Él nada más se enfrentó al día malo. Y detrás del día malo había pues este ángel superior a todos los demás. Si el primero en poder, en sagacidad, es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, el segundo es Satanás. Y él viene tumbando a gente de diferentes maneras. La Biblia me dice que esta es la realidad. Esta realidad se experimenta un varón bueno, perfecto. Hay veces que decimos, ay pastor, él no se merece eso. Mi cuñada, la esposa de mi esposo, ella me decía, cuando yo estaba, después que prediqué, dice, sí, pastor, qué bueno Alberto, qué lindo lo que dijiste, para él no se lo merecía, como se quemó, él no se merece. Para nosotros que venimos de otro país, a veces una tragedia así es porque algo malo que usted tuvo que haber hecho, pues es una desgracia. Sin embargo, a Job definitivamente una desgracia. Pero no importa la bomba que cae, es como tú vas a resistir lo que viene. Y no te da una excusa de decir, pues ahora ya no, porque mira lo que me ha pasado. Hasta el mejor le pasa. La Biblia me dice que esto es la experiencia del ser humano. Es un versículo hermoso en el libro de Job, en el capítulo 5, para darle unos cuantos más de aquí. Dice el capítulo 5, pero como las chispas se levantan para volar para el aire, así el hombre nace para la aflicción. Usted y yo vamos a sufrir. Un día va a venir el día malo en nuestra vida. El ataque
el derrame, el accidente, el mal pisotón de la economía, el ICE o lo que sea, un día. Y la Biblia me está diciendo a mí que el hombre que ha nacido, dice, no, como las chispas se levantan cuando está en la hoguera, siempre van para arriba, siempre no van para arriba. Así el hombre cuando nace va para la aflicción. Lo repite otra vez en el capítulo 14. El hombre, versículo 1, nacido de mujer. ¿Qué hombre no ha nacido de mujer aquí? Pues dice la Biblia, corto de días y harto de sinsabores. El libro de Eclesiastés es bonito leer, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero de vez en cuando dice, lo que le toca al hombre es entonces gozarse en lo que Dios le ha dado. So, hay como en este desierto de la vida, este bombardeo que vamos a experimentar, hay oasis, hay paradas donde usted puede refrescarse. Una de ellas es su esposa. Regocíjate con la esposa de tu juventud. Regocíjate en tu trabajo. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Vive así en vez de enojado porque allá antes o después. La Biblia, eso no es sabio. Para manejar el conflicto, usted tiene que reconocer que si usted no maneja, escuche, si no maneja el sufrimiento, eso es una fuerza que Satanás usa para desviarte a malos caminos. Porque no queremos sufrir. Aquí le leo el versículo. Mire lo que dice Job otra vez. El versículo, capítulo 36, versículo 1. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, no vayas por ese camino. Pues la iniquidad, escogiste más bien que la aflicción, para quitarte el dolor. Te metiste a tomar, porque te sentías que no eras el chévere con tus amiguitos. Agarraste un cigarro. Para hacerte el cool, empezaste a beber. Para no sentirte sola o solo, agarraste al primer hombre que aparecía por ahí. Te casaste con una persona que no valía la pena, pero tú leí ahora. En otra palabra, para no estar triste, pues lo llamé, lo texteé o la texteé, porque siento un vacío de noche y busco entonces una amistad. Y la Biblia me dice, porque no resististe ese sentir, tomaste el rumbo que no deberías andar. Alguien diga amén. Y dígale a la persona, dígame al lado de usted, dígame. Y dígale usted a la persona, dígalo tú. Ok. Pero mire, la Biblia me dice que aún el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, Mateo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, amén, para ser tentado por el diablo, porque aquí nadie es exento de un día malo. Nadie es exento. Y la palabra de Dios me dice que pues, ¿qué voy a hacer, pastor? Entonces usted tiene que estar preparado para resistir el día malo. No te dejes vencer por lo malo. Vence el malo con el bien. No tomes camino a decir, ya no voy a la iglesia porque yo oré y pedí y de pronto nada pasó. Y el día malo vino, y ese era un día que ni una vida como la de Job, ni el médico chino te salvaba. Y uno entonces lo que tiene que tener es toda la armadura de Dios. No puede haber half, no puede haber mitad, no puede haber un poquito, porque no puede ver las puertas cerradas y la ventana abierta, porque por ahí se cuela el día malo. La bomba viene por ahí.
Y eso lo vemos hoy con los avances que hay en los smart bombs, que le dicen las bombas que saben pensar. Y no me vas a dejar entrar ahí, y te mete por el otro lado. Y el diablo, esos son inventos que el diablo dice: mira, esta gente están con las blacks, están usando las blacks, cuando ella tiene todos los avances habido y por haber para tumbar nuestra vida. En un campo de batalla tiene que uno darse cuenta, reconocer la realidad del conflicto. Tengo que ponte toda la armadura para que estés preparado, resista en el día. No sabemos cuándo, pero puede ser hoy, mañana, ayer, otro día. Algunos de nosotros decimos: todos los días han sido malos para mí. Job dijo así. Mira lo segundo, la manifestación, no solamente la realidad del conflicto en estos versículos del 1 al 12, pero está la manifestación del conflicto en el versículo 13 hasta el 19. Porque nosotros dijéramos: ese conflicto es algo que, quién sabe, yo nunca he visto un demonio, ni eso ya no existe. Pero cuando el demonio es demonio de verdad, cuando el demonio es demonio de verdad, no se manifiesta. Su obra, sus bombas, no son algo que uno puede imaginarse, sino es la realidad que uno está viviendo un día. Y mire conmigo la Biblia, entonces, que versículos que no leímos, pero están los versículos 13 hasta el 19. Dice: cuando Job, sus niños están comiendo, de pronto viene un hombre y le dice a Job, mire, déjeme leer el versículo 11, qué tremendo. Dice Satanás ahora hablando al Señor: extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra tu rostro. Entonces, dice: extiende tu mano, Dios. Y Dios le dice al diablo en el versículo 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, diablo. Hay entonces un misterio de una mano que no se ve, que está bendiciendo tu vida, y una mano que no se ve, que trae problemas a tu vida. Es tremendo. Usted conoce el cuento del boxeador que está todo hinchado, lo tumban, se para, echando sangre por todos lados. Suena la campana de un round y él va a su esquina. Y el hombre ya no puede más. Le dice: por favor, paren la pelea. Y el hombre que le está haciendo su corner, ahí su esquina, está diciendo: no te preocupes, no te han ni tocado. Y el boxeador dice: alguien me tiene que estar tocando, porque ya no veo. Y la Biblia entonces me enseña, hermano, que Satanás se revela su mano. ¿En cómo? En el versículo 13 al 15, se lo pongo aquí el bosquejo, hay una pandilla que asaltan sus viviendas. Segundo, hay una catástrofe, un fuego, versículo 16, cayó un fuego, dice la Biblia, fuego de Dios cayó del cielo, un rayo, un acto de Dios. Las insurance, las aseguranzas no cubren esas cosas. Un flood, el río ellos no cubren. Un terremoto, no sabíamos eso, no cubrimos el terremoto. Cubrimos si un niño se cae, cubrimos si el juguete, ayudamos a la persona que se hirió. Pero si es un acto de Dios, y la Biblia me está diciendo que los actos de Dios, un acto de Dios, así nada más decimos nosotros, pero dice el fuego de Dios, era la mano del diablo. Y mírenme el versículo 17, una guerra, dice que vienen los caldeos, eso es Babilonia, vinieron unos escuadrones y asaltaron. En la guerra perdieron ellos su job. En el COVID perdimos nuestro negocio. Y por último,
dice que estaban comiendo sus 10 hijos. Y es tremendo en el versículo 18, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo, todo así de blanco, del humo, de un accidente trágico. La pared se cayó donde estaba la mesa con los 10 muchachos principales, los príncipes de ese lugar, los hijos de Job. Le cayó la pared arriba y el techo y todo a los chicos. Y solamente uno sale nada más los ojitos se le veían, toda la manera una ceniza caminando, para decir que de yo. Es aquí donde Job cayó al suelo. No cuando perdió el dinero, no cuando le atacaron la pandilla, no cuando vino el viento, sino cuando de pronto en la tragedia su hijo se mató. En el caso de él, sus hijos se mataron. Yo hice un funeral una vez, o estaba en un funeral de un pastor que su esposa había ido a México. Tenía como 6 niños él. Y habían 5 ataúdes ahí en la iglesia donde estábamos haciendo el servicio. 5 de sus niños, 4 de sus niños y su esposa fallecieron al ellos ir en un van en una de esas colinas que hay, y hay un deslizar y se cae, boom, 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 boom. Se matan todos. Y fue tremendo. El hombre se quedó sin familia, se le quedó uno nada más, el más chiquito, el bebé, para no llevarlo y tener problema con él. El único que se salvó. Pero la Biblia me dice que estos 10 hijos fallecieron. La manifestación del conflicto es un día, en el día normal, donde no está supuesto pasar nada, en los lugares donde uno parece que todo está bien. Si vamos a Efesios, el capítulo 6, donde leímos, la palabra de Dios me dice: por lo demás, hermanos, por lo demás, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí empieza a describirla, pero la pregunta es: ¿qué es lo demás? Por lo demás que te tengo que decir, por lo demás, ponte para resistir en el día malo. ¿En el día malo de qué y en dónde? En cada una de esas áreas que él ha mencionado anteriormente en Efesios capítulo 5. Usted lee ahí, usted va a ver que casadas, estén sujetas a vuestros esposos, en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 22. Se revela la mano de Satanás, se revela cuando hay una actitud de desrespeto al varón. La Biblia me dice que segundo, la mano de Satanás se ve cuando el esposo, dice la Biblia, tiene que amar a su esposa en Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia. Y no somos tan como decimos. Se ve la mano del diablo. La mano del diablo se ve cuando los hijos no obedecen a los padres. Capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando eso no está sucediendo, es la mano del diablo. La mano del diablo llega. Espera, miren hermano, espera a los 8, a los 9, a las 11, a los 12, a los 14, ya empieza a salirse la uña, y después a los 15, 16, hasta que se sale toda la mano del diablo que ha agarrado a nuestros hijos. Y no hay entonces ese respeto o honra, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, no obedecerles. Cuando uno es chiquito, pues uno obedece. Pero cuando uno no tiene que obedecer, uno siempre tiene que honrar la opinión. Y la palabra de Dios me dice: cuando los hijos viven desinteresados, también es como el diablo duele.
hace doler nuestra vida. La Biblia me dice que en el trabajo nosotros también trabajamos para el Señor. En el capítulo 6, versículo 5, hacemos las cosas no para que la gente lo vea, sino para que el Señor lo vea. Y cuando nosotros nos hacemos lo desentendido en el trabajo, esa es la mano del diablo. Y la Biblia me dice en el capítulo 6, cuando usted tiene empleados, cuando usted es el capataz, si usted no los trata bien, nosotros entonces, no, esa es la mano del diablo. El capítulo 6 me habla. Y lo que estamos mirando entonces es que el diablo se manifiesta, el verdadero diablo se manifiesta en aquella sugerencia, por ejemplo, a la mujer: ¿por qué no comes? Se mira, toma tu decisión, le dice, toma tu decisión, ¿qué tú crees? Ay, pues la mujer dice, a mí me parece bueno, a mí me parece lindo, a mí me parece agradable, a mí me parece, y comió. Entonces el diablo te presenta la opción y te deja razonar. Usted lo que necesita hacer cuando le presenta cualquier situación, eso puede ser una trampa para una bomba. Estos lugares donde los terroristas ponen en la calle o en los lugares ponen esas minas, y cuando tú pisas, ¡bum!, los muchachos de nuestra nación, los que están en guerra, pues sufren. Y aunque parecía un camino bueno, pero la Biblia me dice, usted no necesita tomar su decisión, su razonamiento. Usted lo necesita estar conociendo la palabra de Dios. Usted sabe el área donde usted tiene que pisar lo que está bien y lo que está mal según la palabra de Dios. Si no, el diablo nos gana la ventaja. Pero la pelea espiritual, una es una realidad. Y si nosotros decimos, ¿dónde? Yo no veo ningún demonio con los tarros. No, el diablo no es con tarros. El diablo, eso es inventado por la gente. El diablo son los problemas de la vida que te van a hacer a ti desviarte del propósito por la cual permite Dios que el diablo en este día entre a tu vida, y tú necesitas entonces resistirlo en el día malo. Miren, dice la palabra de Dios. Esa es la realidad, esa es la manifestación. Mire lo último, el propósito del conflicto. Lea conmigo otra vez en Job capítulo 6. La palabra de Dios me dice aquí en el versículo 11, cuando el Señor está hablando con el diablo le dice, pues tú has bendecido su vida, tú has cercado su trabajo, el trabajo de sus manos has bendecido. Está en las manos de Dios, está en las manos del diablo, está en las manos de nosotros. Y Dios es el que bendice. Y su hacienda has crecido sobre la tierra, el versículo 11. Mas se extiende ahora tu mano. Y este es el propósito del diablo. Toca lo que tiene y verás, y verás, y verás. El diablo se quita el lente y le dice, y verás, para hacerle el punto. Y verás, dice, si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y el Señor dice, go ahead, dale. No lo mates. Dios le da el permiso. El diablo no puede hacer, las bombas no pueden caer en tu vida, a no ser que Dios tiene, atrás de lo que no entendemos, tiene un plan que Él sí entiende. Job nunca supo. Job capítulo 1. En la mitad del libro, casi llama al terminar, Job dice, es tremendo, oh, si se escribiera un libro de lo que yo estoy pasando. Y el Señor dijo, buena idea, Job, vamos a escribir eso. Pero la experiencia de Job del capítulo 13 en adelante venían porque había otra esfera que tenía otra agenda entre seres que no conocemos, en el sentido que no los vemos, pero lo sabemos por las bendiciones de nuestra vida, en la mano de Dios, y por los aprietos y los problemas en los peores momentos y en los momentos que ni quisiéramos, cuando viene la mano del diablo.
Y la palabra de Dios dice que Satanás bofetea a nuestras vidas. Eso lo dice, mire conmigo en 2 Corintios, déjeme doblarle ahí, déjeme llegar ahí. 2 Corintios, no solamente el problema de los matrimonios, el trabajo, los niños, sino también la mano de Satanás se ve en la salud, 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice en el versículo 7, y para que no me enaltezca. Pablo había tenido una experiencia de ver, solamente él, porque el apóstol había sido llevado al tercer cielo, la presencia de Dios. Ahí nos habla de la cosmología que hay en este mundo, de lo que usted ve aquí, de las áreas espirituales, de donde está el demonio y el área donde está Dios, el tercer cielo. Ahí no hay demonios. Y la Biblia me dice, para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, dice, me es dado un aguijón. Y además hacerle la pregunta, hermano, ¿dónde le dio el aguijón? ¿Dónde le pegó el aguijón? Dice, el aguijón en mi carne. ¡Ay! Se sintió. Y dice, ¿qué? ¿Quién te dio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? Un mensajero de Satanás a un apóstol que me abofetee. Dice la Biblia, para que no me enaltezca sobremanera. Como el Señor, un cacheteo, un bofeteo. Cuando usted y yo pasamos por experiencias de nuestra salud, que en cierta manera el enemigo, no todas las enfermedades son del diablo, no todo es el diablo, pero cuando usted se queja, cuando usted dice, pero Señor, cuando usted le atribuye despropósito a Dios, es como si el Satanás te hubiera dado. Porque eso es lo que él quiere. El propósito, mire, el propósito del conflicto lleva el fin de que usted le dé toda la gloria a Dios. Que no importa, nuestra vida no es la realidad de este mundo, nuestra vida fluye de la realidad de este mundo. Yo tenía mis ataques de pánico, para decirle cómo esto trabaja, hermano. Esto muchos años atrás, pero tenía mis ataques del pánico. Cuando me sentía que me iba a volver loco, es lo que más lo asustaba a uno. Eso, como el ataque le daba más ataque. Era como una llama, era como leña al fuego. Y me voy a volver loco, porque más temor todavía, más pánico todavía. Y tremendo para aquellos que han sufrido. Pero una de las cosas era que me ayudaba a ver, Señor, si me volviera loco. Dice que en el medio de mí todavía había algo mío. Todo lo demás estaba loco. Pero dentro de mí había algo que le hablaba para atrás. Y le decía, aunque me vuelva loco, Dios está en su templo. Gloria sea a Dios. Aunque me vuelva loco, Él no se vuelve loco. Aunque mis años pasen, dice Hebreos, sus años no terminan. Aunque el mundo, dice la Biblia, que Él lo agarra como si fuera una tela y lo folde, lo envuelve. El Señor, sus años no terminan. El creyente tiene que tener toda la armadura de Dios. Dios tiene una armadura. Podemos interpretar la armadura de Dios que viene a mí, lo que Él me da, o la armadura que Dios tiene. Tremendo. Y Dios, entonces, la Biblia me dice, ponte toda la armadura de Dios. Mire el versículo 14, déjeme llegar ahí, Efesios capítulo 6, leer esta parte. Porque usted necesita, como dijimos, toda la armadura. No una partecita. Versículo 14, está pues firmes.
El versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda, no un poquito. Para que podáis resistir. No para salir corriendo, sino para resistir. En el día malo, porque ese día viene. Habiendo acabado todo, de todo lo que vino, todavía estás firme. La Biblia me dice, versículo 14, está pues firme. Esta es la armadura de Dios. Ceñidos los lomos de verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo, la gorrita de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo. Y sí, ahí podemos hablar mucho, pero yo quiero decirle que hay 4 áreas de protección. Cada una de estas descripciones, el escudo de la fe, o por ejemplo, los lomos de verdad, la coraza de justicia, son descripciones de lo que Cristo es. Lo que Cristo es. Lo que Cristo ha hecho. Cuando la Biblia habla de los lomos de la verdad, en Efesios capítulo 4 la Biblia dice que la verdad está en Jesús. En Efesios te está ya diciendo lo que es el cinturón de la verdad. La coraza de justicia que uno tiene puesto es que la justicia de Dios es por fe en Cristo, no por tus obras. No, cuando tú tengas problemas, no digas, ay Señor, yo me merezco todas estas cosas. Eso es verdad que te merece, y peor te merece. Pero usted no se para en contra del diablo pensando lo mal que usted está, sino pensando en lo grande que Dios ha hecho por ti. En la coraza de Dios que te han dado a ti. Y la Biblia me dice, usted tiene, por eso la Biblia me dice, tiene que tener toda la armadura. Porque nosotros, si escuchamos este mensaje nada más como algo que entra ahí, qué bonito, eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que todo esto tiene que ser parte de su vida. Todo tiene que ser parte de su vida. Ay, pastor, ¿por quién puede? Ay, yo no sé, pero los días malos te van a recordar que tienes que ir al closet, abrir el closet, saca la armadura y límpiala y póngela. Lo lindo de la vida es que hay ciertos días malos. No días malos, sino días. Se te poncha la goma. Algo así. Se paró la electricidad por 1 hora. Días malos. Para nosotros, pero eso no es nada. Eso no es nada. Y la Biblia entonces me enseña que cada una de estas partes protegen cierta área de tu vida. El yelmo de la salvación protege los pensamientos. Tú tienes que estar pensando como un creyente. La coraza de justicia. Tienes que estar pues metido en la protección de tu corazón, donde están tus valores. Tus valores. La Biblia me habla, usted tiene que estar protegido en los lomos, en la parte entonces de las emociones, donde usted entonces está bien puesto, ahí los lomos están bien, y los pies, donde usted va, como usted dirige su vida, o sea, como usted piensa, como nosotros valoramos las cosas que valoramos, las emociones que sentimos hay que discernirla, porque si no eso es un lugar donde el diablo mete el cohete. Si estoy enojado, estoy triste, deprimido, el diablo te dice, esto es fácil, ahí me dejaron la ventana abierta, métele. Y la Biblia entonces me dice, esta es la realidad de la vida. En el capítulo 2, versículo 5 de Job me dice, a que no blasfema contra ti. Y la clave es que Job, el propósito en el conflicto espiritual es no cambiar el problema, sino, si pudiéramos,
es entonces decir como el Señor dijo: tú puedes quitar, pero no lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Job dice: cayó adorando a Dios. Vine sin nada, desnudo, me voy sin nada. Bendito es el nombre de Jehová. Y es ahí donde el diablo ya no tiene. ¿Qué más te va a hacer? ¿Qué más te puede hacer? La lucha es cuando tú no quieres que Él se lleve, cuando tú no quieres esto, pero Señor, repréndelo porque me está quitando. Pues quédate con eso, siempre y cuando no te quiten a Cristo de tu corazón. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, la doy yo. En el mundo tendréis, dice ahí, antes de eso, aflicción. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Esa es la batalla espiritual. Que Cristo sea y ya, y ya. Porque en el cielo es y ya, Él, y ya. Padre, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra.